¿Qué necesitamos para creerle a alguien? Estamos en tiempo de campaña política, ¿verdad? Prepárense porque por los próximos 2 años vamos a estar aquí en este país y también en algunos de los nuestros escuchando constantemente, ¿verdad? Todas las promesas, todas las cosas que nos dicen que van a hacer por y con nosotros y algunos los que nos van a hacer a nosotros, ¿verdad que sí? Así que... Y uno piensa, ¿puedo confiar en ese político? ¿Puedo confiar en esa persona? ¿Tiene una reputación confiable? Quizás lo más importante para nosotros poder creerle a alguien es pensar, ¿y qué reputación tiene? Helen Hayes fue una actriz americana del siglo pasado. Murió en el año 2000, creo. Muy famosa, muy buena en su arte, en su destreza, en su capacidad. Es una de solo 15 personas en la historia de los Estados Unidos que se ha ganado los 4 grandes premios que se dan en este país por los artes, ¿verdad? Por el arte, que es el Grammy, el Emmy, el Tony y el Oscar. Los 4, ¿ustedes conocen esos 4? El Oscar es el premio que se le da a la mejor actriz o mejor actor, ¿verdad? Mejor productor. Está el Emmy, que es un premio para programas de televisión. El Grammy, que es un premio para programas de música, musicales. Y el Tony, que es un programa para un premio para arte, teatro en Broadway, ¿verdad? Ella es una de solo 15 personas que ha logrado ganarse esos 4 premios. No, son escasos. Así que su reputación como actriz era insuperable. Pero su reputación como cocinera no lo era. Su familia sabía que ella no cocinaba muy bien. Y en una ocasión, un día de acción de gracias, un día friolento, ella decidió que le iba a hacer un pavo a su esposo y a su hijo. Y ella les dijo, yo voy a cocinar y ustedes se sientan en la mesa y yo voy a traer el pavo. Si no sale bueno, nos vamos a poner de pie y nos vamos para un hotel a comer, pero no digan nada. El esposo y el hijo dijeron, bueno, está bien, vamos a probar. Y ella se fue para la cocina a cocinar y a preparar las cosas. Y en un momento dado ella dice, el pavo está listo. Y el esposo, ella escucha desde la cocina que el esposo y el hijo se van a sus asientos y se sientan. Y ella viene muy orgullosa con su pavo. Y cuando llega y entra al comedor se da cuenta que su esposo y su hijo tienen sus abrigos puestos, sus gorros y sus guantes. Y el esposo le dice, ¿a cuál hotel es que vamos? Una tremenda actriz, pero no una buena cocinera. Y su reputación como tal iba delante de ella, ¿verdad que sí? Ellos no tenían ninguna confianza en aquel pavo. Quizás otra cosa que es influyente para nosotros es una recomendación. Cuando usted necesita un plomero o un electricista o alguien, uno llama a un amigo de confianza y le dice, ¿tú conoces un buen plomero? ¿Tú conoces un buen...? ¿Y qué es lo que decimos? Tiene que ser bueno y barato, ¿verdad que sí? Pero ¿a quién has usado tú que tú me puedas recomendar? Porque no queremos que tomen ventaja de nosotros si no sabemos nada de plomería, como yo. Pero quizás algunos de nosotros necesitamos un poquito más. Necesitamos algo tangible, algo concreto, algo que yo pueda ver. Que no solamente sea la reputación de alguien o la recomendación de otra persona, sino que yo diga, yo necesito verlo. Y quizás mientras más extraordinario y más grande es aquello que yo necesito creer o en aquello que yo necesito creer, más
más alta o más difícil la prueba que pongo para ver si eso es verdad o no. Ustedes pueden imaginarse entonces, una semana después de la resurrección de Jesucristo, lo difícil que fue para alguno de esos personajes que vemos en la Biblia creer que verdaderamente Jesucristo había resucitado. ¿Es fácil creer que alguien ha resucitado? ¿Cuántos muertos resucitados has visto tú? Vemos vivos que parecen muertos, ¿verdad que sí? Pero muertos vivos, no muy a menudo. Y yo quiero compartir una historia de la palabra de Dios en el día de hoy, que nos va a ayudar a creer en Dios y a creerle a Dios, que son dos cosas diferentes y muy importantes ambas. Y nos van a ayudar a que cuando nosotros necesitemos afirmar nuestra fe, creer en algo que no vemos todavía, nosotros podamos recordar estas tres cosas que yo quiero compartir en este pasaje en el día de hoy. Así que vaya conmigo al libro de Juan y el capítulo 20 y los versos 24 en adelante. El evangelista Juan, o el evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 en adelante. En un verso que vamos a leer prontamente vamos a ver que Jesús dice algo. Jesús dice, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y yo te digo a ti en el día de hoy que eres bienaventurado si tú crees, aunque no veas. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir mellizo en griego, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero noten, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Usted dice amén? Aleluya. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Miren, esa noche del mismo día que Jesús resucitó, un domingo, un primer día de la semana, los discípulos se habían reunido en una casa y habían cerrado las puertas. Ellos tenían miedo, estaban atemorizados, porque se habían dado cuenta que a Jesús lo habían ¿qué? Crucificado. Ellos le tenían temor a las autoridades judías, que eran autoridades religiosas, pero que tenían influencia sobre Pilato y sobre los romanos, influencia que vimos en lo que le sucede a Jesús. Esa mañana de ese día, bien tempranito, hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Bien tempranito, las mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro.
¿Se recuerdan a qué? A ungir el cuerpo de un muerto. Y cuando llegaron a la tumba, encontraron que la puerta había sido quitada. La roca que estaba al frente, alguien la había movido. Y cuando miraron, no vieron a nadie en la tumba. Y si recuerdan el relato, un ángel le dijo, ¿y qué ustedes buscan aquí? Qué pregunta, ¿eh? El que estaba aquí no está aquí ya, ha resucitado. Y ellas se mandan, diríamos nosotros. Corren a donde están los discípulos y se lo dicen. Y Juan y Pedro salen corriendo de esa casa y van al sepulcro. La palabra de Dios dice que Juan llegó primero y vio. Después Pedro entró. Y después dice Juan en su relato que Juan vio que no había nada ahí y creyó. Ahora, ¿qué fue lo que ellos creyeron? Porque el mismo versículo en el relato de Juan dice que los discípulos no entendían que Jesús necesitaba resucitar. Ustedes pueden saborense esa frase por un momento. Si han pasado 3 años con Jesús, en el último año del ministerio de Jesús, Jesús les ha dicho varias veces, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar. Cuando llega el momento difícil, hablamos de esto la vez pasada, cuando llega el momento de la crisis, a veces las cosas que hemos creído y oído se nos olvidan. Y en una crisis, en vez de actuar sobre lo que creemos y conocemos, actuamos sobre la evidencia que vemos. Jesús ha sido crucificado, se acabó todo esto y esta gente puede que nos agarre a nosotros también y nos haga daño. Así que lo que Juan y Pedro creen, escúchenme, es que verdaderamente no hay nadie en esa tumba. Ellos no han creído que Jesús ha resucitado. Ellos lo que creen es el relato de las mujeres. Ahí no hay nadie. María Magdalena, una de esas mujeres, se quedó en el sepulcro. La Biblia dice que se quedó llorando. Y de pronto se da cuenta que detrás de ella hay alguien. ¿Usted se ha dado cuenta a veces? ¿Usted siente la presencia de alguien atrás de usted? Y ella se volteó y encuentra a una persona ahí. Y esta persona le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensaba que era el hortelano, el hombre que cuidaba el huerto, porque eso era un muerto. Y él le dice, es que se llevaron el cuerpo. Y a mí me gusta lo que sucede ahora y no es parte necesariamente de este sermón, pero miren, ese hombre que está ahí, esa persona es Jesús. Ella no se ha dado cuenta en su miedo, en su dolor, ella no se da cuenta. Y él le dice a ella, Mariam, no María, Mariam. ¿Por qué? Porque Mariam es un nombre en arameo. María es un nombre en hebreo. Cuando Jesús necesita hablarte a ti, ¿sabe? Va a usar el lenguaje que tú necesitas escuchar. Te va a hablar con algo que tú entiendes. Y ella le responde, Raboni, que es arameo también, no rabí, rabí es hebreo. Le dice, Raboni, el idioma de su corazón. ¿Qué idioma hablamos nosotros a veces cuando queremos decir una frase? Sabe que nosotros hablamos a veces en inglés, usted escucha a nuestros muchachos hablando en inglés y de pronto dicen algo en español. ¿Por qué? Porque en español suena mejor. Porque es el idioma del corazón, aunque hablemos el idioma de la mente, donde estamos, pero hay ciertas cosas que se dicen en un idioma y suenan mejor. Y Jesús le habló a ella en el idioma de su corazón y ella se dio cuenta. Y ella fue a abrazarlo y Jesús le dijo, no me toques, que yo no he ido a mi padre todavía, algo tenía que suceder ahí. Y ella sale corriendo a decirle a los discípulos, Jesús ha resucitado. ¿Y qué hacen ellos cuando ella llega? ¿Saben? No tenemos la historia, el detalle, pero yo se lo voy a imaginar. Ella toca la puerta porque está, ¿qué? Cerrada con llave. Ella dice, Jesús ha resucitado. Y ellos la miraron. Yo lo vi. Y me aseguro que uno de ellos le dijo al otro, ve, cierra esa puerta. Mujer, trate tranquila, siéntate ahí que tú estás emocionada. Cierra la puerta. Y esa noche
se les aparece Jesús. Y Jesús no tocó, ni llamó de antemano y dijo, voy para allá. Jesús atravesó las paredes de ese sitio. Y cuando ellos vieron eso, dice el libro de Mateo, que se espantaron. ¿Ustedes no se espantarían? Yo hubiese salido corriendo por la otra puerta. Porque creían que era un fantasma. Y Jesús los saluda con el saludo típico de un judío. Salam aleikum, shalom aleikum. Salam aleikum es en árabe, shalom aleikum. Paz a vosotros. Y yo estoy seguro que con esas palabras y viendo esa persona al frente de ellos, ellos dijeron, al Señor hemos visto. ¡Qué alegría, qué gozo! Por fin ya entendemos. Miren, yo me puedo imaginar lo que empezó a suceder ahí. Alguien dijo, vamos a cocinar algo que hay que comer. Porque eso es lo que hacemos cuando nos alegramos, ¿verdad que sí? Cuando hay un grupo de gente, alguien se inventa. Hay que comer, ¿verdad que sí? Es más, Jesús en el relato de Mateo le dice a ellos, ¿tienen algo de comer? Pero había una persona que no estaba ahí. Y dice el versículo 24 donde leímos, pero Tomás, que tenía un apodo, Dídimo, que quiere decir mellizo, no estaba ahí. Así que cuando Tomás se aparece después, los discípulos, ¿qué le dicen? Al Señor hemos visto. ¿Y qué dice Tomás? Si yo no lo veo, y si yo no miro y veo las marcas en sus manos, ¿y qué atrevido Tomás? Si yo no meto, la palabra mano y dedo en griego es la misma. Así que yo no creo que es que Tomás literalmente quería meter su mano. Pero lo que fuese, él quería tocar el cuerpo de Jesús, como esa escena que está ahí en ese cuadro. Si no hago eso, ¿qué? No lo creo. Y miren, con este relato que hemos leído y entendiendo ese trasfondo, yo quiero compartir 3 cosas con ustedes que nos van a ayudar a afirmar nuestra fe cuando las cosas se aprieten, cuando las cosas se pongan difíciles y duras. La primera es esta, miren, si nosotros queremos que nuestra fe se afirme, tenemos que entender que la comunión y la proclamación, la comunión entre hermanos, esto que tenemos aquí en el día de hoy, y la proclamación, el compartir lo que Dios hace, afirma nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Tomás, los otros, al Señor hemos ¿qué? Visto. Ellos le están proclamando a ese hombre en ese momento, nosotros hemos visto al Señor. Pero Tomás es ese tercer tipo de persona de que nosotros mencionamos al principio. Algunos creen porque alguien se lo recomienda, algunos creen por la reputación, pero Tomás es el que cree si ve y si toca. Y ellos le dicen al Señor hemos visto, y Tomás dice, pero yo no lo vi. ¿Y por qué no lo vio? Porque no estaba ahí. Y miren, yo quiero que usted entienda en el día de hoy que lo que Dios ha dejado como modelo, esto que nosotros estamos haciendo ahora, lo que llamamos iglesia, lo que llamamos la comunión entre hermanos aquí, es importantísimo para nuestra fe. Que no venimos aquí meramente porque es lo que acostumbramos a hacer un domingo a esta hora. Que venimos aquí porque debemos entender y entendemos que en la comunión, en el estar juntos, nuestra fe se afirma. Y que cuando usted oye que uno de sus hermanos en Cristo le dice, mira, yo tenía esta petición y Dios me respondió. O mira, yo estaba preocupado por algo y ahora no estoy preocupado. No tengo la respuesta, pero Dios me ha tranquilizado. Cuando usted escucha la proclamación de las cosas que Dios ha hecho, usted es afirmado en su fe. Pero usted tiene que estar ¿a dónde? Ahí, no es por teléfono.
Yo hablaba con un hermano de la iglesia en estos días, estábamos hablando de las nuevas tendencias que hay en la iglesia cristiana. Y él me dijo, pastor, hay iglesias que son virtuales ya, que se reúnen por internet. Porque si yo pongo 4 o 5 cámaras aquí y usted entra en Facebook y lo ponemos y hacemos un live streaming, ¿verdad? Ya usted puede dar sus ofrendas con su teléfono. Nosotros tenemos un programa para eso, si usted quiere hacerlo así. Y podemos poner cámaras por donde quiera y ponerle la foto de ustedes a que los otros se vean y se saluden con la manito. Y pudiéramos hacer un culto virtual. Ni siquiera necesitamos un edificio para hacerlo, ¿verdad que no? Cada uno en la tranquilidad de su casa. ¿Es eso lo que Dios dejó? No estoy en contra de la tecnología, ¿saben? Y aquí usamos muchas de ellas. Pero ¿es ese el modelo que Dios dejó? ¿Es eso lo que Dios quiere, que nosotros nos veamos por teléfono? ¿O lo que Dios quiere es que usted esté sentado al lado de alguien y que usted diga un amén y esa persona diga amén también? Que sintamos esa comunión que hay cuando se reúne el cuerpo de Jesús. Pero tú tienes que estar ahí. ¿Tú quieres que tu fe sea afirmada? Tú tienes que estar donde está la gente que piensa como tú. Tú tienes que estar donde está la gente que te habla del Dios a quien tú sirves también. Tú tienes que estar donde alguien puede orar contigo y orar por ti y tú orar por otra persona. En la comunión y en la proclamación, nuestra fe es afirmada. Pero Tomás no estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué dudó Tomás? Porque no había. Quizás por temor. Quizás porque no le creía a esos discípulos. Quizás porque se estaban mirando el uno al otro. Acuérdense que solamente 2 o 3 días antes uno de ellos había traicionado todo el grupo, ¿verdad? Y a Jesús también. Quizás ellos estaban mirando el uno al otro. ¿Y quién será el próximo que hace algo raro aquí? Quizás no se tenían confianza el uno al otro. Pero si hubiese estado ahí, hubiese visto a Jesús con sus propios ojos. El pasaje que leímos, si se acuerda, vaya y léalo en su casa otra vez, dice que Jesús les mostró a los discípulos las marcas en su cuerpo. Ellos vieron y creyeron al ver a Jesús, pero Tomás no estaba ahí. ¿Qué es lo segundo que sucede? 8 días después, Jesús se aparece de nuevo y esta vez Tomás ha decidido estar en presencia allí. Bendecir al resto del grupo con su presencia. ¿Y qué sucede? Jesús entra otra vez, pero no por la puerta. Se mete metafísicamente a ellos, no sé cómo, y entra en el salón y les dice a ellos otra vez que paz a vosotros. ¿Sabe? Esa expresión no es solamente un saludo. Es un deseo de que Dios te bendiga. Y en esa bendición saliendo de los labios de Jesús, yo estoy seguro que ellos sentían ese gozo de nuevo. Y Tomás ve eso también. Y Jesús no pierde tiempo, porque sabe que Jesús no pierde tiempo en ir directamente al punto que tú necesitas escuchar. Jesús le dice, Tomás, ven acá. ¿Ustedes se imaginan a Tomás? Cuando vio a Jesús, yo me imagino que se echó para atrás y se escondió atrás de Pedro y atrás de 2 o 3 más. Se hizo el como que no estaba ahí. Y Jesús que le dijo, Tomás, ven acá. Pon tu mano. Mete el dedo. Se quitó lo que tenía puesto. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Tomás? Saben, los artistas han pintado esto. Que Tomás puso el dedo en su mano. Agustín, el gran teólogo de la iglesia en el siglo V de la era de la iglesia, dice que todos nosotros tocamos a Jesús a través de Tomás. Suena bonito, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no dice que Tomás tocó a Jesús, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Dice que Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Hay una exclamación que sale de él. Hay una proclamación, una pronunciación de una gran verdad teológica. Señor mío y Dios mío. Lo segundo que tiene que suceder es que tú tienes que reconocer
¿qué y quién es Jesús? ¿Qué es lo que él dice? Señor mío y Dios mío. Así que no es solamente Jesús el maestro, el hombre con quien ellos han andado por 3 años. Quien está al frente de Tomás en ese momento, Tomás lo reconoce como su Señor. Un título que se le da solamente a Dios en ese contexto. Y segundo dice, Dios mío. Y para un judío decir eso es grande. Es una declaración teológica. Tú eres el Señor y tú eres Dios. Cantamos una canción hace unos momentos atrás. Tu presencia es el cielo para mí. Miren, en la presencia del Señor nosotros experimentamos el mismo cielo. Pero solamente si reconocemos a ese Jesús por lo que es y quién es. ¿Es Jesús solamente el maestro? ¿Es Jesús solamente para ti un personaje histórico? ¿Un personaje de tu tradición religiosa? ¿O es Jesús el Mesías, el Salvador del mundo? ¿Es Jesús para ti Dios mismo, sí o no? Y Tomás en ese momento exclama, Dios mío y Señor mío. Y Pedro Rubens, un pintor flamenco, pintó esa escena y noten que él no pinta a Tomás tocando el cuerpo de Jesús. Jesús parece que levantaba pesa porque está bien. Que es típico del arte, ¿verdad? Que lo pintan rubio y blanco. Jesús no era ni rubio ni blanco, ni tenía los ojos azules. Yo lo siento mucho. El Rubio de Galilea es una linda canción que cantamos, pero Jesús no era rubio. Lo más probable era que un poquito más bajito que yo, del mismo color y tenía pelo, pero el pelito un poquito encrespado. Porque así son la gente de esa área, ¿verdad que sí? Pero los artistas europeos que tenemos que nos han pintado a nuestro Jesús, ¿cómo nos los pintan? Esto es un paréntesis histórico aquí, pero nos los pintan blanco, con el pelo lacio, alto, de color claro, con ojos azules. Pero no se preocupen por eso, eso no es lo importante. Lo importante es que en la presencia de Jesús y en la presencia del nombre de Jesús hay poder que transforma el ser humano. Y el que dudaba antes ahora dice, Señor mío y Dios mío. Porque la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestra vida nos transforma, nos cambia. Si tú reconoces qué y quién Él es. Miren, Tomás no necesitó prueba física para hacer su declaración. ¿Se dieron cuenta? Él dijo, si yo no toco, si yo no meto, si yo no veo. Y Jesús le dijo, ven, toca. Pon tu mano, métela aquí adentro. Y Tomás no tuvo que hacer nada de eso para declarar que Jesús era su Señor y que era Dios. Porque miren, para declarar lo que Jesús es en tu vida, tú no necesitas pruebas físicas ni materiales. Tú lo que necesitas es creer lo que la Biblia dice, lo que Jesús ha dicho de sí mismo, lo que nosotros profesamos y proclamamos aquí una y otra vez, que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Nuestro poder, mis queridos, y nuestra autoridad no viene de lo que nosotros declaramos y proclamamos nosotros. Está muy de moda declarar y decretar en el mundo cristiano en el día de hoy. El único que declara y decreta es Dios. ¿Sabían ustedes eso? Pero yo sí puedo declarar lo que Dios ya dijo así de sí mismo. Yo sí puedo decir lo que dijo Tomás. Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Y tú lo puedes decir también. Tú puedes declarar hoy las verdades bíblicas, las cosas que nosotros, a las cuales nos aferramos para que nuestra fe crezca. Al final de este pasaje, Juan añade 2 versos, un epílogo a esta historia, ¿verdad? Los versos 29, 30 y 31 dicen, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron
Y tú sabes que esa bendición es tuya hoy. Que Jesús estaba hablando de ti. Bienaventurado quiere decir bendito o feliz. Bendito, feliz el que cree sin ver. Porque nosotros no hemos visto a Jesús, ¿verdad que no? Físicamente no. ¿Lo experimentamos, sí o no? Cantamos hace unos momentos atrás que su presencia es el mismo cielo para nosotros. Pero creemos sin haber visto. Y Jesús le da a ese grupo de hombres ese día una bendición para otros que iban a creer después y otros que habían creído antes sin haberle visto. Hay una bendición en creer en Jesús, aunque no le hayas visto. Pero Juan continúa y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales él no escribió, no están escritas en este libro. Pero noten el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan ¿qué? Vida eterna. Así que si hemos dicho que en la comunión y en el estar juntos nuestra fe se afirma. Hemos dicho que en el proclamar y en el declarar las verdades que sabemos acerca de Jesús, nuestra fe se afirma. Frente al nombre de Jesús, los demonios tiemblan y huyen, dice la Biblia. Pero Juan también nos está diciendo que lo que él dejó escrito, lo dejó para que si tú lo crees, tú tengas ¿qué? Vida eterna. La palabra de Dios, queridos, nos afirma. La palabra de Dios afirma nuestra fe. Por eso nosotros somos una iglesia de la Biblia. La autoridad máxima en nuestra iglesia no soy yo, no es el comité ejecutivo, no son los que dirigen nuestros ministerios, no es el superintendente de nuestro distrito, no es el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera. La autoridad en esta iglesia es la palabra de Dios. Y creerla y leerla y estudiarla y aprendérnoslas y memorizárnoslas afirma nuestra fe. Porque la palabra de Dios no es un mero libro. La palabra de Dios no es una colección de historias. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano y toca allí la necesidad tuya y te hace confrontar la realidad del personaje que se menciona en toda la palabra de Dios, que es nada más ni nada menos que Jesús y hoy Jesús resucitado. La palabra de Dios nos afirma. El versículo dice que para que creyendo en ella tengamos ¿qué? Vida eterna. Pero miren, el Espíritu Santo es quien ilumina esta palabra para que se convierta en vida para nosotros. Pero también tenemos que entender algo importante, que desde el principio, desde el libro de Génesis hasta que termina, este relato bíblico, esta colección de 66 libros que tenemos en la palabra de Dios, apuntan hacia una sola persona. Todos apuntan hacia Jesús. Bienaventurados los que creyeron en Jesús sin haberle visto. Apuntan hacia Jesús y hacia Jesús nada más. Y por eso es que en la historia de la iglesia, el símbolo del pez se convirtió en un símbolo para ellos casi secreto. La palabra ichthus o ichthus en griego quiere decir pescado. Y ellos tomaron las primeras siglas de cada uno, cada sigla de esa palabra y la convirtieron en una frase. Así que cuando tú ponías un pez, y esta es una pared en una ciudad antigua, en ruinas que han encontrado, hay un pez pintado ahí, ¿lo ven? Y esta palabra ichthus en cada una de sus letras quiere decir Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. La gran proclamación de la iglesia. Por eso usted puede ver a veces personas con un pececito pintado en su bonete del carro, ¿verdad? En la parte de atrás de su carro.
y los ateos le ponen pies. Que el Señor los reprenda. Algún día ellos van a tener que enfrentar, no el pescadito, ¿saben? El león de la tribu de Judá. Y van a tener que decir, Señor mío y Dios mío, pero no como Salvador. Así que nos molesta cuando toman un símbolo. Y no reverenciamos símbolos, ¿verdad que no? Pero sabemos lo que quiere decir. Nos molesta cuando alguien los abusa. Pero no, a mí no me toca juzgar. Hay un juez que es justo, no yo, que es justo. Y que cada persona un día va a tener que declarar con su boca, dice el libro de Filipenses, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Por eso la iglesia hasta el día de hoy sigue pronunciando lo que este pescadito representa. Jesús, Cristo, Hijo de Dios y ¿qué? Salvador. Y Juan cuando dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el ¿qué? El Cristo. ¿El Hijo de quién? De Dios. Y para que creyendo tengan ¿qué? Vida en su nombre, vida eterna, salvación en su nombre. Si vamos a creer, tenemos que creer en Jesús. No crea en iglesia, no crea en tradición, todo eso es bueno. Pero si vamos a recitar un credo, si vamos a decir lo que creemos, tenemos que decir lo que dice Juan aquí. Tenemos que declarar lo que la iglesia ha declarado desde el principio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el único que salva. Esta declaración es vida para el que cree, aunque no haya ¿qué? Visto. Al final o en el medio de esta historia, Jesús le dice a Tomás, Tomás, ¿tú crees? Porque me viste. Bienaventurado, Tomás, los que creyeron sin haber visto. Y los que van a creer sin haber visto. ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda la comunión. Mira, tú estás pasando por un momento difícil en tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Fortaleza. Tú necesitas a alguien que ore contigo, que ore por ti, ¿verdad que sí? ¿Dónde tú vas a encontrar eso? En la comunión. Aquí. Lo podemos hacer virtualmente. Tú puedes pedir una oración por internet. Pero hay algo diferente. Cuando alguien te agarra de la mano, dice, vamos a orar juntos. En el nombre de Jesús, al Dios al que ambos servimos. ¿No es diferente? Miren, hay bendición y afirmación para nuestra fe. En el grupo no falte a la iglesia. No tenga esto como opcional, esto es parte de tu vida. Hay afirmación cuando declaramos lo que Jesús es. Decir Jesús es mi Dios y mi Señor, eso tiene fuerza. Y en el nombre de ese Jesús, la Biblia dice que el diablo tiembla. No en tu fuerza, en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos afirma. No puedes estar solo. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo quiero orar contigo en este día. Porque mira, solo tú eres susceptible. Solo tú puedes ser víctima fácilmente, pero juntos no. Juntos hay bendición, hay afirmación, hay fuerza, hay ánimo. Juntos podemos declarar las verdades que conocemos acerca de nuestro Señor. Juntos podemos ir en la palabra de Dios a buscar sus promesas. Solos podemos ser víctimas.
Yo voy a orar. Yo quiero que tú consideres en este momento dos cosas. Primero, si tú estás aquí en el día de hoy y no entiendes lo que estábamos hablando muy bien, tú has ido a la iglesia quizás tradicionalmente, yo te digo a ti en el día de hoy que en el nombre de Jesús hay salvación. Que en declarar y reconocer lo que Jesús es y quién Él es, hay vida eterna. Pero quizás tú también estás pasando por un momento difícil en tu vida. La vida, las circunstancias te han dado golpes fuertes. Y yo lo que te digo es, no te quedes solo o sola. Busca la comunión. En la comunión hay la afirmación para nuestra fe. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, oh Dios eterno, que tú obres en tu soberanía y en tu amor y tu misericordia y en tu gracia irresistible. Toca el corazón de alguien aquí hoy que necesita reconocerte como su Señor y su Dios. Y también te ruego, eterno Dios, que afirmes los corazones de los que estamos o están tristes, los que estamos angustiados. Señor, los que no queremos creer hasta que Dios haga algo que nosotros podamos ver. Porque quizás ha sido mucho tiempo y no vemos la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Yo te ruego, Señor, que tú afirmes la fe de aquellos que en estos momentos están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Y recuérdales estas palabras: bienaventurados los que creen, aunque no hayan visto. Nos aferramos de tus promesas. Nos aferramos de tu presencia, oh Dios. Porque tu presencia es el mismo cielo para nosotros. Gracias, eterno Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por alcanzar a Tomás ese día. Por preocuparte por uno, igual que te preocupas por cada uno de los que estamos aquí. No somos un número para ti. No somos uno del montón, somos una persona a quien tú amas y por quien diste a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros es precioso para ti. Gracias por no ser el Dios de los montones, sino el Dios de la persona. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.